Muchas gracias, querida Esperanza, querida Andrea, a todas y todos bienvenidos a esta primera, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de la cátedra abierta sobre laicidad. Realmente considerábamos de vital importancia compartir un espacio de análisis, de debate en pleno siglo XXI, recién lastimosamente, para poder conocer a profundidad lo que significa, en el caso de Bolivia, el principio constitucional de laicidad, ¿no? Un principio fundante, un principio que ha aportado, aporta características realmente importantes para los derechos humanos, pero también para la democracia y, por qué no decirlo, para el desarrollo. No voy a, por supuesto, extenderme en los objetivos centrales de la cátedra, pero esta sesión tiene características o va a tener características diferentes a las que vengan en adelante, ¿no? Esta nos va a permitir de manera colectiva, como bien dice el título de la exposición, clarificar semánticamente, ver las diferencias que existen en todos aquellos conceptos que tienen una marcada relación con la laicidad, pero que en definitiva no significan lo mismo, ¿no? También nos va a permitir seguramente tener una proximidad a aquellos ejes temáticos que van a ser desarrollados con gran amplitud en adelante por las y los expositores que vamos a tener durante este tiempo que ha mencionado Andrea, ¿no? Casi 2 meses con expositoras y expositores diferentes y de gran capacidad académica que conocen y que trabajan la temática de laicidad durante mucho tiempo. Vamos a empezar entonces con la idea de que cada una de las sesiones responda también a esta planificación, no solamente en cuanto al contenido, sino también al horario que ustedes han previsto destinar para compartir con nosotras esta cátedra, ¿no? Y sin más que decir, no sé si ustedes me pueden avisar si ya están viendo mi PowerPoint. Se ve, Tonita. Perfecto. Entonces vamos a tocar estos términos, ¿no? Primero, la laicidad, la diferencia respecto a lo que es el Estado laico, porque muchos consideran que es lo mismo, sin embargo, no son lo mismo. El laicismo y sus características, pros, contras del laicismo, la secularidad, el clericalismo, la libertad de conciencia, que la consideramos para el caso de la laicidad como la libertad madre, por decirlo de alguna forma, y las obligaciones de las iglesias y de los estados, que es lo que en definitiva podría contribuir a que se avance en el marco de lo que ojalá en un tiempo prudente pueda ser Bolivia un estado laico. Y entonces vamos a entender primero lo que es la laicidad, ¿no? Varios actores en el transcurso del tiempo han hecho, por supuesto, han otorgado, nos brindan definiciones importantes acerca de la laicidad. Las definiciones primeras que surgen sobre la laicidad hace muchísimos siglos atrás nos permite entender que esta es una construcción que por supuesto viene desde Europa, pero que Latinoamérica, por supuesto, en las últimas décadas está dibujando también, se está permitiendo tener definiciones que se acercan mucho más a las características propias de nuestra región. Vamos a empezar con una mirada muy amplia, un primer concepto que justamente marca elementos prioritarios importantes de lo que es la laicidad, ¿no? La laicidad es un régimen de convivencia, es el primer elemento que contribuye a entender lo que significa este principio, que está diseñado para el respeto de la libertad de conciencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de laicidad, tenemos que entender que en este margen, en este marco amplio de convivencia armónica que los diferentes países van desarrollando, la fuente, digamos, el motivo por el que se dibuja justamente este escenario de convivencia armónica es para que sea la libertad de conciencia y por debajo el resto de libertades que tienen una directa conexión se puedan desarrollar.
en el marco de una sociedad crecientemente plural. Y entonces ahí entramos como Bolivia, con además con paso de parada, por decirlo de alguna manera, con mucha fuerza, porque entendemos de que esta lógica de entender el Estado plurinacional y todo lo que está reconocido en la Constitución, empezando por el preámbulo y en el catálogo de derechos humanos, pero también dentro de otras características que tiene nuestra norma suprema, nos hace ver que estamos con grandes posibilidades de hablar de un Estado plurinacional, laico, pero que también pueda tener, obviamente, elementos que puedan avanzar hacia una despatriarcalización y, por qué no decirlo, hacia una descolonización. O que reconoce una diversidad existente, dice este concepto. Es una forma de organización político-social que busca establecer en la medida de lo posible la igualdad y la no discriminación. Entonces es un concepto muy amplio que además nos otorga uno de los académicos más grandes latinoamericanos en el tema de la laicidad, como es el mexicano Roberto Blancarte, y que ya recoge este concepto varias características tremendamente aplicables para nuestros países latinoamericanos. Un concepto europeo, ¿no?, de uno de los padres de la laicidad, es el que nos otorga Jean Bouverot, ¿no?, que dice que es una herramienta que permite la construcción de una sociedad cuyas reglas de convivencia, nuevamente, ¿no?, esta posibilidad de construir armónica convivencia, realmente despojadas de toda religiosidad y que se basa en todo caso en aquellos elementos cívicos que estén secularizados. En Europa se habla mucho de la secularización, incluso más, con mucha más propiedad de lo que es la laicidad, ¿no? Históricamente se han constituido en sociedades seculares, porque se dice que la laicidad y la secularidad obviamente es la que se vive cotidianamente, no es la que está plasmada en realidad en la doctrina, en la teoría en sí misma, sino en una actitud cotidiana. Y entonces esta construcción de una sociedad que esté despojada de la religiosidad, de elementos religiosos, está basada sobre todo, o debe estar basada sobre aquellos elementos cívicos, ¿no? Independiente, además, en cada quien. O sea, cada persona construye sus imaginarios, sus tendencias políticas, su toma de decisiones en el ámbito amplio de los derechos humanos, por ejemplo, a partir de esta construcción de lo que es la laicidad, ¿no? Este concepto de Jean Bouverot es uno de los primeros que nos permite entender también esta entrada posterior hacia el imaginario, hacia el ideal de las sociedades seculares. Luis María Cifuentes, otro destacado politólogo que habla acerca de la laicidad, la define como, a la laicidad moderna además, como un proyecto político de autonomía e independencia del poder civil respecto al poder clerical. O sea, no hablamos en realidad de una pugna de poderes entre el pueblo, ¿no?, la base religiosa de las iglesias versus el poder político. Hablamos de jerarquías religiosas que detentan un poder, que conforman un quiriarcado, vale decir, el quiriarcado entendido como esta similitud, digamos, de lo que es el patriarcado, ¿no es cierto? El poder en manos, un sistema de poder en manos de hombres blancos que tienen capacidad, poder económico y que son los que dirigen las sociedades, y el quiriarcado, en realidad, aquellos supuestos llamados por Dios, ¿no?, o por quien está a la cabeza de una creencia religiosa y que igual genera esta dinámica, digamos, de utilización de un poder que dirige un sistema, que en este caso son los sistemas, ¿no?, los subsistemas religiosos, iglesias, y que tienen por debajo, ¿no?, a una suerte, digamos, de personas que creen en determinada religión, pero que están de todas formas también bajo una condición de subordinación respecto de quienes están en una jerarquía religiosa de poder, ¿no? Entonces, habla de esta necesidad de hablar de una autonomía e independencia del poder civil respecto al poder clerical, y por eso el laicismo, ¿no?, que vamos a ver en adelante qué significa, promueve por todos los medios la autonomía de la política
frente a las religiones, ¿no? Él ya nos incorpora el elemento división, esta necesidad de separar justamente las decisiones políticas que puede que se tendrán que traducir en el diseño, en la implementación de políticas públicas, por ejemplo, para el ejercicio, para la garantía de los derechos humanos, versus, ¿no?, las iglesias que tienen una poderosa cantidad de roles, de funciones que tienen que cumplir, pero en el ámbito más de lo individual o en el ámbito público, pero de su esfera de movimiento, ¿no?, donde realmente están circunscritas sus roles o sus relaciones interpersonales. Entonces podemos hablar de laicidad, o sea, podemos decir, digamos, que se aplique el principio de laicidad si hay tres elementos presentes, ¿no?, en un determinado régimen. Primero, un respeto, un reconocimiento, una garantía de la libertad de conciencia. Segundo, la autonomía de lo político frente a lo religioso. Y tercero, la igualdad de los individuos y sus asociaciones, sus grupos, ante la ley, así como un ejercicio realmente, una puesta en práctica de la no discriminación como un elemento esencial que está plasmado en las constituciones. Entonces, que cada uno, cada una se pregunte en este momento y se pueda responder también desde donde se encuentre, sea funcionario público, sea defensor de derechos humanos, si estos tres elementos están presentes dentro del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Si no están presentes estos tres elementos, significa que el principio de laicidad por ahí todavía se ha quedado en el artículo 4 de la Constitución, ¿no?, a la letra muerta únicamente, o si se está en un proceso de adecuación del cumplimiento de lo que podría ser el respeto a la laicidad, y si se está avanzando, por ende, en la constitución de lo que podría llegar a ser un Estado laico, ¿no? Estos son los tres elementos importantes. Ahora, el concepto de laicidad en el transcurso del tiempo ha ido variando, no es un proceso estático, no es un proceso que se ha dado de alguna forma, además, en determinado país o en determinado continente y como un modelo único ha bajado, digamos, ¿no?, y se ha posicionado en el resto de países o de continentes. No, cada continente ha tenido además su proceso histórico bastante importante. No vamos a ver hoy lo que es la historia, digamos, de la laicidad, pero obviamente este dinamismo, ¿no?, que se vive también dentro de las sociedades, por supuesto que ha hecho que la laicidad reciba diferentes nombres, se ajuste a diferentes realidades también, ¿no?, en diferentes momentos históricos. En ese sentido, en Latinoamérica y el Caribe este concepto ha ido cambiando y semánticamente también se han ido dando ajustes, ¿no?, con diferentes variaciones que se han requerido en determinados momentos. En algún momento la laicidad se la consideraba igual que el laicismo. En otros momentos se la asemejaba a lo que es el Estado laico. Tiene una marcada relación, indudablemente, pero no es lo mismo. El Estado pluriconfesional es otro de los términos que todavía se utiliza, que además es una de las características que tiene un Estado laico en sí misma, pero que tiene también una diferenciación conceptual y semántica de lo que es la laicidad positiva, cuando esta, por supuesto, está en una dinámica de ser permeada dentro de una sociedad, y la laicidad como un régimen de convivencia, que sí, esa es una característica como hemos visto hasta ahora, pero que en sí misma el concepto laicidad la incorpora como un elemento importante. Por eso el término que se maneja hoy en día, sobre todo en nuestro continente, es el término laicidad, ¿no? El principio laicidad. En algunos estados inmerso dentro de la Constitución, en otros reconocido dentro de sus leyes, en otros no aparece, por supuesto, ni siquiera como una posibilidad que pueda permitir en adelante la construcción de estados laicos, y eso, lastimosamente, lo que hace es profundizar la existencia de estados de estados confesionales, ¿no?, de países en los que hay todavía un reconocimiento a una sola confesión religiosa. Entonces, no es lo mismo hablar de laicidad que de Estado laico. Podemos terminar esta primera
definición de lo que es la laicidad, entendida como un régimen de convivencia que tiene características políticas y sociales muy fuertes, jurídicas también, y que lo que permite es un mayor ejercicio de autonomía en la toma de decisiones para luego entrar en el camino de lo que es Estado laico, que es el que nos va a permitir separar evidentemente las cuestiones de un Estado respecto a las cuestiones que hacen a las religiones o a las iglesias. Veamos entonces el segundo concepto que tiene que ver con el Estado laico, ¿no? Primero, el Estado laico es la expresión política de la laicidad, ¿no? Entonces decíamos que hay una relación, este es el vínculo que justamente une laicidad con Estado laico con la laicidad, es una expresión política en sí misma la laicidad cuando estamos en un Estado laico. Nuevamente, Jean Bouverot, veamos qué dice respecto al Estado laico. Es un moderno instrumento jurídico y político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa, y que por tanto no responde y no está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular. Ojo, está aclarando conceptualmente de que no hay la sumisión de un Estado que esté favoreciendo a una sola religión, ¿no? Sino más bien el Estado que favorece al interés público, como debe ser, además, dentro del marco de los elementos que hacen a un Estado, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos. Este concepto me gusta mucho complementarlo con este otro, que es un concepto más de tipo político, ¿no? No estoy hablando de política partidista, sino de aquellos realmente elementos políticos que surgen en el marco de la lucha de los derechos humanos, sobre todo, y es dado por Soledad Deza, una abogada argentina, que plantea la definición de que un Estado es evidentemente laico cuando respeta por igual las creencias de todos sus habitantes, sin tomar partido por ninguna de ellas y sin intentar imponerlas en el juego democrático bajo el amparo de engañosas mayorías, ¿no? Y entonces acá entra, por ejemplo, una serie de cuestionamientos que cada una y cada uno de nosotros nos podemos hacer, ¿no? Miremos un poquito la radiografía de lo que hemos vivido del 2019 al presente, ¿no? Cómo ciertos argumentos de tipo religioso se han incorporado dentro de la agenda política en Bolivia, ¿no? Muchos de ellos dentro de agendas que son agendas transnacionales seguramente, no seguramente, son de agendas transnacionales y que por supuesto al momento de entrar dentro de la agenda política se constituyen en obstáculos gigantes para poder consolidar el Estado laico, ¿no? Entonces, si vemos esta radiografía, digamos, que tenemos y que podríamos poner muchos otros elementos más, si vemos esta radiografía, nos vamos a dar cuenta que nuestra democracia entra realmente en el marco de una alta tensión, porque son obstáculos muy fuertes que se presentan al momento de tratar de tener, digamos, un juego de elección política saludable, en el que realmente primen más bien las agendas donde se hagan propuestas para solucionar los problemas que tenemos en Bolivia versus las agendas que no deberían aparecer, porque más bien de lo que se trata es de incorporar cuestiones que son contrarias justamente a los derechos humanos, a los estándares internacionales, a los logros alcanzados de manera amplia dentro de este paraguas amplio también de los derechos humanos. Entonces nos es pertinente nuevamente aclarar que un Estado laico no es un Estado ateo, ¿no? Si estamos viendo elementos como nos marcan los conceptos de Jean Bouverot y de Soledad Deza, pero también complementando con lo que decía Roberto Blancarte de la laicidad, y lo que dice Felipe Gaitán, por ejemplo, ¿no? Respecto también a la laicidad moderna, ¿no? Y a esta valorización que se da al término mismo, más bien el Estado laico es el Estado ideal que promueve una misma categorización de todas las religiones, creencias espirituales que puedan existir dentro de un territorio nacional. El Estado laico es aquel que se define como plena y exclusivamente civil,
¿no? Y su efectiva separación de las religiones es lo que permite no contribuir a que alguna de ellas no sea respetada. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. Por eso constitucionalmente también podemos hoy hablar en voz alta de lo que incorpora el artículo 4 cuando establece, no de manera específica, el principio de laicidad, pero marca una necesidad de que el Estado plurinacional de Bolivia, en el marco de lo que establece la Constitución, separe las religiones de las decisiones estatales, ¿no es cierto? En esta incorporación del artículo 4 rompe lo que antes establecía la Constitución previa a la Constitución de 1967, en realidad sería, que reconocía específicamente como la religión oficial a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, el Estado laico no te marca una diferencia, no dice acá no se van a practicar las religiones, todas aquellas personas que den a conocer, digamos, ¿no? Su preferencia de creencia, su preferencia de culto, o el hecho de que es ateo, agnóstico, o que no quiere, no tiene un culto, digamos, en su habitual cotidiano, va a ser perseguido. O sea, no establece nada de eso la Constitución. Por el contrario, el establecimiento de caminar hacia la consolidación de un Estado laico es el que nos podría permitir que todas estén dentro de en un mismo nivel, no dentro de un mismo nivel, sino en un mismo nivel. Eso hay que tener como claro. El Estado laico es aconfesional, no reconoce, por supuesto, o sea, al decir que no es ateo, hay que poner, digamos, en paralelo el hecho, su otra característica de que es un Estado aconfesional, ¿no? No reconoce una sola religión y en ese caso más bien lo que hace es que legisla y actúa para toda la diversidad de individuos, ¿no? De forma tal que todos puedan disfrutar también las libertades y derechos. El Estado, por tanto, no debe inmiscuirse en las conciencias de las personas, de las y los individuos, ni en la decisión que ellas y ellos puedan tomar en un ámbito de lo personal, ¿no? Esa es una de las cualidades que tiene el Estado laico y es una de las formas en las que también se fortalece la democracia. En un Estado laico, por tanto, lo que prima es la ética pública. Y este es un elemento del que normalmente no hablamos, no debatimos, no analizamos, ¿no? No lo ponemos, digamos, en una balanza al momento en el que por ahí nos han elegido para que seamos funcionarias o funcionarios públicos, por ejemplo, en el ámbito de salud, y obviamente ahí yo tendría que en ese momento, si voy a aceptar ser un funcionario público, lo que debo hacer justamente es moverme, ¿no? Cumplir mis roles de servidor público a partir de lo que establece la ética pública, ¿no? La ética pública, ¿qué es? Es tratar a las personas como sujetos de derecho, con capacidad moral para que estas personas tomen sus propias decisiones. Reconocer que las personas tenemos una capacidad moral para tomar todas aquellas decisiones que en el camino se nos puedan presentar. La ética pública, por tanto, es la ética que debe primar en un Estado laico y es como que el fin al que queremos llegar, ¿no? A que un funcionario debe llegar en realidad. ¿Qué es? Veamos ahora entonces qué es el clericalismo, ¿no? Un término que, por supuesto, ya nos hace una referencia a una jerarquía, ¿no? Clerical, a una jerarquía religiosa. El clericalismo es eso, evidentemente, ¿no? Es una jerarquía religiosa, es la influencia excesiva de esa jerarquía religiosa, en este caso del clero, que por supuesto está permeando muchas decisiones públicas o está incorporada dentro de asuntos políticos o sociales que tienen un Estado, ¿no? Tomemos como ejemplo este poder clerical o el clericalismo que en su momento fue incluso el que inclinó la balanza, ¿no? Para el momento en el que había una aprobación de una ley
y solamente faltaba la promulgación, pero tras una visita del clero católico al Palacio de Gobierno, se prefirió a promulgar la ley, mandarla para que haya supuestamente un mayor debate dentro de la sociedad, ¿no? Con 8 artículos en los que yo creo, si al 2004 se hubiese permitido, digamos, ¿no? La existencia, se hubiese regalado, aunque no es regalo, ¿no? Pero una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos a la población boliviana, por ahí hoy día no tendríamos los altos grados de embarazo en adolescentes, no tendríamos tantas muertes por abortos clandestinos, mortalidad materna elevadísima, 2 mujeres que mueren al día por cuestiones de cáncer de cuello uterino, un incremento de casos de cáncer prostático en los hombres, no habrían aumentado, digamos, a millón los casos de VIH, las infecciones de transmisión sexual no estarían dentro del seno de los hogares, en fin, podríamos ir citando, ¿no? Hubiesen disminuido los casos de violencia sexual, crímenes de odio, en fin, ¿no? De embarazos forzados, porque por ahí tendríamos educación integral para la sexualidad, qué sé yo, podríamos ir mencionando mucho más, pero es este poder clerical que digamos, se incorpora dentro de las decisiones del Estado, el que genera normalmente este tipo de ruptura respecto a la garantía de todo el paraguas amplio de derechos humanos, si es que entendemos que los derechos humanos están vinculados, obviamente, y que son interdependientes, tienen un carácter, digamos, si bien de progresividad, pero también si este carácter de progresividad, digamos, no responde, entendiendo que la persona que no tiene garantizado un derecho tampoco tiene garantizado este otro. Si no entendimos eso, si no conocemos, digamos, esa dinámica, menos vamos a entender lastimosamente el daño que el clericalismo le hace a una construcción de un Estado de Derecho, de un Estado plurinacional, de un Estado laico, ¿no? Entonces vamos incorporando esta idea de que sí sería pertinente, necesario, constitucional, etcétera, ¿no? Que Bolivia no solamente se llame Estado plurinacional de Bolivia, sino que se le vayan incorporando también estas otras características de Estado, porque son las que podrían, en definitiva, a largo plazo solucionar la vida de todas y todos y avanzar hacia el vivir bien. Es otorgar a las jerarquías religiosas cierto dominio al interior del Estado a partir de sus dogmas, mismas que no necesariamente condicen con la realidad y creencias de toda la población, ¿no? Lo que para los católicos, digamos, ¿no? Por ciertos dogmas eh, está calificado como bueno o no voy a decir malo, o no tan bueno, posiblemente para otra religión, esto que no es bueno o no tan bueno para el catolicismo, está permitido bajo los dogmas de otra religión que no lo considera como no tan bueno. Y así, en el marco de las creencias espirituales y religiosas que reconoce además nuestro país mediante una ley, se van entrecruzando una suerte de valores religiosos, ¿no? Que van cambiando y que por tanto para algunas y algunos lo que es considerado bueno puede no ser para la otra persona que está al frente. Lo mismo en el marco del respeto para quienes no ejercen un culto, ¿no? Y se autodenominan ateos o agnósticos, en fin, ¿no? Hay una nueva categorización incluso que ha sido reconocida y mencionada en la Asamblea Legislativa del 2017, cuando como católicas hicimos una encuesta a las y los parlamentarios y se autodenominaron pachamamistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa su afiliación al pachamamismo ya tiene una suerte de construcción de ciertos elementos también que tienen valor al momento de generar una dinámica que por ahí está permeada por algunas prácticas religiosas católicas, otras más de creencias espirituales andinas, otras tendrán más bien características amazónicas, pero todas ellas
obviamente se ven desfavorecidas al momento en el que en una sociedad se da mucho peso a este poder clerical cuando se le permite que tenga una injerencia en las cuestiones de Estado. Este término clericalismo es el que ha generado durante siglos muchos conflictos históricos dentro de la humanidad. Yo creo que es el término, además, que se ajusta perfectamente como para cobrar la factura a ciertas prácticas religiosas que han matado incluso o han perseguido a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde también tenemos que entender cuáles términos son positivos para un ejercicio y profundización de la laicidad y cuáles otros no. Entonces, el clericalismo es el que ha generado o el que va generando consecuencias negativas, como por ejemplo vulneraciones a muchos derechos humanos, estándares en materia de derechos humanos, pero también es el que genera una suerte de privilegios, ¿no? Que todavía lastimosamente se mantienen. Y ahí podríamos mencionar, por ejemplo, la exención tributaria, por ejemplo, respecto a ciertos bienes muebles e inmuebles, todavía la firma o la existencia de concordatos en Cancillería respecto a determinada iglesia, ¿no? Obras de tipo educativo que reciben subvención estatal para aportar, ¿no? a la educación, y así podríamos ir citando también obras en el ámbito de la salud y en otras tantas. Este es como que un cuadro que nos permite justamente ver los pros y los contras de lo que significa uno y otro término, la laicidad versus el clericalismo, ¿no? La laicidad garantiza libertades y derechos de todas las personas sin ningún tipo de exclusión, es el escenario ideal para el respeto de los derechos humanos y fortalece la democracia. El clericalismo limita la posibilidad de vivir en libertad, excluye a las personas que no comparten ciertos dogmas religiosos y reproduce sociedades injustas y discriminadoras, ¿no? Vamos avanzando y veamos qué es el laicismo. No es lo mismo laicismo que laicidad, ¿no? El laicismo es el movimiento, es el grupo, es la colectiva, ¿no? Que justamente en diferentes países o regiones, continentes, ha ido moviendo esta lucha, digamos, porque la laicidad se constituye en una realidad, ¿no? Es una posición política que promueve, busca, exige que los estados sean laicos. Se ha ido desarrollando históricamente por diferentes grupos y movimientos sociales. El laicismo es el pensamiento y la acción que busca que un estado sea laico. Es este movimiento histórico de reivindicación de la emancipación laica del Estado, es decir, la búsqueda de esta autonomía bajo los principios de libertad de conciencia individual, ¿no? Sin embargo, el laicismo también ha tenido diferentes momentos. No todos los momentos del laicismo han traído cosas positivas. En muchos casos, cierta radicalidad de los movimientos laicos, ¿no? Del laicismo, movimiento, ha generado también ciertas rupturas en el ámbito social, ¿no? Justamente porque estamos entendiendo que la laicidad en sí misma busca una vida en armonía, una convivencia pacífica. No es el movimiento de personas que estén en contra de una o de todas las religiones, ¿no? No busca el Estado ateo, ¿no? Busca un Estado aconfesional, evidentemente, pero ya les digo, en diferentes momentos ha tenido también una suerte de posturas bastante radicales. Blancarte, por ejemplo, ¿no? Menciona que de inicio el laicismo tuvo una postura intransigente, tanto en sus principios, pero también en sus formas de actuar. En algunos momentos fueron anticlericales, esa fue su característica, donde en esos momentos se produjeron las rupturas más fuertes respecto no solamente a las jerarquías católicas, sino también, digamos, con las bases de diferentes iglesias, con el pueblo de Dios, ¿no? Muchos tenemos una religión y somos parte de ese pueblo, además.
Esto retrasó la consolidación de los estados laicos. El movimiento moderno más bien es el que genera esfuerzos de renovación dentro de las propias iglesias, ¿no? La actitud combativa tiene como objeto la búsqueda de estados imparciales en los que se garanticen justamente los derechos humanos. Me gusta mucho lo que dice Nicolás Panotto, ¿no? Un antropólogo argentino que además lo van a tener también dentro de esta cátedra. Eh, Él menciona que hay lógicas laicistas de separación radical entre lo que es lo religioso y lo sociopolítico en diversos países, en las que se mezclan justamente la separación que debe existir entre ambos, es decir, de lo privado y de lo público. Pero puede haber una forma distinta, él sugiere, para generar mejores condiciones en esta construcción de lo que es la laicidad en los diferentes países, ¿no? Nicolás Panotto explica además desde la antropología cuál sería el camino justamente para construir una mejor laicidad, una laicidad que realmente fortalezca las democracias de los países en los que se respete esta separación del Estado y de las iglesias, pero tomando en cuenta las características propias de cada lugar. Y menciona Bolivia también, ¿no? Y cuando menciona Bolivia hace una referencia a que, por ejemplo, la ley que tenemos, ¿no?, sobre libertad religiosa y creencias espirituales, se convierte en muchos casos únicamente en un lindo texto, pero que en la realidad presenta una ambigüedad muy profunda, porque era la oportunidad ideal como para que Bolivia hable con narrativa propia, con elementos propios, por ejemplo, de descolonización, de despatriarcalización, ¿no? Entonces, va a ser muy grato si es que ustedes pueden plantear también sus posturas cuando lo tengan a Nicolás Panotto en esta cátedra. Bueno, veamos qué es la secularización. Les decía al inicio que para el caso de Latinoamérica hay una fuerte corriente dentro de la que me inscribo además, que pretende desde la academia explicar por qué la laicidad es como que el escenario ideal para Latinoamérica más que la secularización en sí misma, ¿no? Tanto narrativamente como también en una respuesta más de construcción cotidiana de caminar hacia la laicidad más que a una secularización. Pero también hay una propuesta muy interesante del mexicano, del sociólogo mexicano Felipe Gaitán, que también va a estar en la cátedra, donde él incluso ha hecho un mapa muy interesante viendo diferentes variables para poder medir la secularización de los estados, ¿no?, de diferentes países de Latinoamérica. Vamos a definir primero qué es secularización. La secularización es un proceso de pluralización de las formas religiosas en el espacio público. Es un proceso de larga data, pero Felipe Gaitán rescata de otro autor que menciona que también tiene una abstracción social. ¿Por qué dice esto? ¿No? Porque para la secularización es necesario, primero, dice, secularizar el concepto de laicidad. Por eso es interesante la propuesta que hace Felipe Gaitán, ¿no? Porque en la medida en la que tú lleves, digamos, ¿no?, el concepto de laicidad y la práctica cotidiana de la laicidad a la esfera pública, vas a poder también ampliar, vas a poder reconocer como eje central de la secularización a las y los ciudadanos, ¿no? Y solo en esa medida tú vas a poder dotar a las y los ciudadanos también de una garantía de todos sus derechos y libertades, por tanto, vas a reconocer y garantizar la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de credo, cada una diferente, por cierto, ¿no? Cada una con un contenido diferente que ha ido creciendo además a partir en este caso del Comité de Derechos Humanos, y que justamente a partir de ellos que permite también diferenciar cuál debería ser la forma en la que se viva la laicidad en el espacio público y cuál la forma en la que se debería vivir la secularización en el espacio también público, ¿no? Por eso pongo solamente dos ejemplos de lo que postula Felipe Gaitán al respecto sobre la laicidad en el espacio público y la secularidad en el espacio público, y posteriormente la
laicidad, pero en cuanto a la participación social, y la secularidad también en cuanto a la participación social. Hay muchas más variables, pero creo que estas dos son interesantes. Yo creo Querida que Tania, sobre el tiempo. perdón. Sí, te quedan 3 minutos, por favor. Perfecto. Entonces solamente voy a decir, por ejemplo, ¿no? Que en el espacio público esta dinámica de gestionar lo religioso, la laicidad logra, digamos, en este espacio público, excluir de lo religioso y la defensa de la legitimidad del Estado sobre cualquier fe o creencia religiosa, ¿no? Un predominio de la Iglesia Católica invisibiliza a las otras denominaciones, cultos o asociaciones religiosas. Yo para Bolivia, por ejemplo, vería que tendríamos mucho que decir al respecto, porque considero de que el no reconocimiento como oficial de la Iglesia Católica en el espacio público se ha llevado adelante de manera mínima, digamos, ¿no? O sea, no ha tenido muchos frutos porque todavía siguen, sí en el artículo 4 se dice que no hay religión, no se reconoce a una religión como oficial, se dicen que no, que tiene que haber una evidente separación, pero en la práctica y en el espacio público todavía tienen muchos beneficios, ¿no? Me voy a saltar esta parte porque no quiero dejar colgado lo que es la libertad de conciencia como elemento prioritario en realidad de lo que es también la laicidad. Y la libertad de conciencia, esto sí, este es un término netamente constitucional de un argentino experto en la materia que establece que es la facultad de toda persona para formar su propio juicio sin ningún tipo de interferencias, es el derecho de pensar con plena libertad, lo que posibilita la propia selección o determinación de valores de acuerdo con los cuales cada persona formula su proyecto de vida. Y cuando me veo en esta definición proyecto de vida, rescato mucho, ¿no? Lo que en algún momento también un gran magistrado de la Corte hablaba, digamos, en el sentido de que a las personas lo que hay que reconocerles y garantizarles justamente es el proyecto de vida, ¿no? Un término súper técnico para, digamos, ¿no? Quienes estamos en el mundo de las ONGs, pero nada práctico y nada utilizado y nada, digamos, y cero, digamos, de su incorporación en el marco del diseño de políticas públicas. Entonces, creo que es ahí donde deberíamos ponerle el foco, ¿no? Y la conformación a dicho pensamiento de su actividad externa, personal y social. Algunas fuentes formales que acompañan a esta libertad de conciencia, ustedes las pueden ver ahí, o sea, realmente tiene un colchón, un blindaje jurídico fuerte la libertad de conciencia. En el caso nuestro, por supuesto, en el capítulo 3, cuando se hace mención a todas las libertades, pero también a otros documentos que son importantes, y unas diferencias sustanciales con las que concluyo y que hacen justamente un listado que me he permitido puntear y que tienen que ver con lo que hacen o que deberían hacer las iglesias y el rol que tiene que jugar el Estado, ¿no? Para entender también por qué tienen que estar separados. Son diametralmente opuestas, diferentes las funciones que cada uno de estos espacios tienen que cumplir. Las iglesias, ser nichos ecológicos de amor. O sea, yo creo que al final las iglesias tienen que volver a esta concepción de lo que significa, no sé, la tarea espiritual, ¿no? Segundo, promover el alimento espiritual a sus fieles. O sea, por eso yo creo que uno acude a un espacio espiritual, no a escuchar, digamos, cuestiones relativas al Estado, porque para eso prefiero escucharlo a, no sé, a la persona por la que voté. Tercero, leer y analizar la Biblia para el cotidiano, ¿no? La Constitución, la que debe justamente ser leída por los funcionarios públicos en los 3 niveles del Estado, la Biblia, o pues yo soy cristiana, por ahí he cometido, digamos, una excesiva priorización de poner la Biblia, digamos, en este cuadro, pero cada quien le puede poner el libro que lee para alimento espiritual, pero es ahí, en los espacios donde se debe leer. Obras sociales sin fines de lucro, indudablemente respetadas y con grandes resultados en muchos casos, acercarse al pueblo para promover reconciliación, apoyo espiritual.
En cambio, que el Estado es el que tiene que legislar a partir de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Es el que tiene que leer y dar respuesta a las necesidades de su población a partir de ejecución de políticas públicas. Y es el que tiene que justamente darle el mismo lugar a todas las religiones y creencias espirituales, porque eso es lo que está establecido por ley. Entonces, por eso hablamos de una necesidad de separar las cuestiones de Estado y las cuestiones